Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión de estos podcasts del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio y te agradecería mucho si te suscribes, de ser agradable todos los contenidos que se han subido hasta la fecha. El tema de esta ocasión es el de cosas que afortunadamente ya no se usan, que existían en el pasado, pero gracias a Dios, gracias a la inteligencia humana, gracias a la evolución, pues ya no se tienen que usar o por lo menos ya no se tiene que hacer de esa manera. Empezando precisamente por lo que era el cassette. El cassette pues muchas veces iba más o menos de la mano con el disco de vinilo, pero terminó popularizándose un poquito más porque bueno, prácticamente antes se vendía lo que era el Walkman, que prácticamente era un relajo, siempre el tener que cargarle con las pilas adecuadas porque pues te las gastaba en un santiamén, la verdad no te duraba mucho y luego pues sí representaban ciertos problemas, ¿no? Incluso por más anti-shock o por más que le trataras de buscar una forma que no te perturbara el sonido, en algunas ocasiones, si tú ibas muy rápido, ya sea en la bicicleta, o ibas corriendo, o hacías un movimiento brusco, automáticamente pues ya perdías la sintonización de la señal, ¿no? Entonces, pues sí era bastante problemático la utilización del cassette por cualquier medio. Que se sigue teniendo equipos que lo pueden reproducir. No es una cosa que haya desaparecido. Pero ya es muy raro quien de verdad o te venda cassettes o te ande dando precisamente caseteras, ¿no? En su momento era el formato más común, obvio con el CD y con el MP3 pues ya ha cobrado muy poca relevancia, más bien se ha bajado mucho de sus nubes y ya nada más como que si hay equipos que reproducen cassette es con la simple y sencilla razón de convierte tus archivos de cassette a MP3 o a CD, no más. Y sí era bastante problemático porque luego pues se te enredaba mucho el material, si tenías un mal reproductor o pasaba alguna circunstancia y se te doblaba la cinta, pues ya se iba a escuchar de... Entonces ya no se apreciaba bien el sonido. También muchas veces, si no era original, como muchas veces pasaba, de que tú lo comprabas en el mercado o de los cassettes originales, tú lo regrababas por tus medios. Muchas veces lo que pasaba era, pues, con qué llenas el resto del tiempo, ¿no? Cuando comprabas los de 60 o de 90 minutos, que a veces ponías dos o tres cassettes de artistas, ¿no? Pero no era tan cómodo como podía ser en su momento grabar con el CD. Ya, o no se diga ahorita con el MP3, ¿no? De que ahorita prácticamente cualquier canción que te guste la descargas por el medio que tú consideres adecuado y ya. O sea, antes si era un relajo, lo tenías que capturar directamente de la radio y grabar, que a veces era un problema porque siempre le bajaba un poquito el volumen. No, y siempre era un relajo con el cassette porque nunca se mantenía estable el sonido. A veces se escuchaba de más, a veces se escuchaba de menos y no había forma precisamente muy, o al menos yo fui muy ignorante de cómo lograr un sonido fuerte y agradable. O sea, que tampoco te reventara los tímpanos, pero que tampoco se escuchara así. Porque no mames, no se escucha. Sí, y a veces pasaba eso, ¿no? De que o se escuchaba de más o se escuchaba de menos. Nunca logré tener ese equilibrio en el ecualizador o no sé cómo se llame, ¿no? Ya cualquier ingeniero en audio me podrá saber corregir. Pero sí, agradezco que ya no se tenga que utilizar más el cassette. Porque también otro desmadre era precisamente el regresarlos, güey. Porque a veces también por lo mismo de que te desgastaba mucho la cinta, el equipo, o sea, de que tú le ponías
el rewind o el fast forward para adelantar o regresar. Entonces ahí muchas veces eso te gastaba y era cuando venían los problemas. O a veces no querías que gastar la luz o algo por el estilo. Entonces lo que tú hacías era, o no querías gastar precisamente las pilas del Walkman porque gastaba un chingo. Entonces lo que uno tenía que hacer era el lápiz o la pluma, ponerlo en alguno de los orificios y entretenerte un rato en lo que ya regresabas o adelantabas el cassette, ¿no? O sea, la verdad sí era un relajo. Es algo que las nuevas generaciones pues hasta han de decir de qué estoy hablando. Bueno, agradezcan a la ingeniería, agradezcan a varios de los encargados de este tipo de cosas, agradezcan a los inventores el que ustedes ya no tengan que fastidiarse con regresarle al cassette. Y bueno, ligado precisamente un poquito a lo que era la tecnología del cassette, pues otra cosa que afortunadamente agradezco que ya no se tenga que usar de esa manera, pues es el videocassette, que prácticamente es como el cassette, pero para video, ¿no? O los comúnmente denominados VHS, que bueno, también existió el beta que más o menos era de menor tamaño, pero guardaba esa lógica, ¿no? No más que en la guerra de formatos, creo que en esta ocasión ganó Sony, que era el que tenía el VHS, ¿no? Y cosa que pasó ahorita con el Blu-ray y con el HD DVD, que ahí sí no recuerdo quién tenía la patente del Blu-ray, pero bueno, fue la que se impuso, ¿no? Entonces, es así el detalle con el VHS. Antes las películas no las veías en DVD, no las veías en Blu-ray, las veías en videocassette. Y también era un pedote, la verdad. Era un pedote andar viendo los videocassettes. Si no tenían mayores problemas, si tu equipo no era tan malo, bueno, pues más o menos disfrutabas de las películas. El detalle es de que no tenían tanto tiempo de duración, porque después de como unas 20 reproducciones, pues ya es notorio que la cinta se va desgastando y como se va desgastando y las cabezas se llegan a ensuciar y comienzan a tener pues precisamente ese tipo de detallitos de que cualquier doblez ya te jodió la imagen, entonces ahí sí era un problema que se tenía muy recurrentemente con los VHS. Incluso pues yo todavía conservo algunos y si los reproduzco ahorita ya en el equipo, híjole ya, o sea, la calidad del sonido, la calidad de imagen cada vez va empeorando. Por lo que pues sí se nota, fue un buen momento en su tiempo, fue algo que va, mucha gente llegaba a preferir incluso ver las películas en VHS que ir al cine porque bueno, también hubo un momento donde los cines en México pues no eran así de los de 7 salas, bien cómodos y limpios, ¿no? O sea, de esos donde ahorita hasta ves la película y punto. Antes existía el intermedio, que de hecho ahorita también tengo que hablar al respecto, porque eso sí también agradezco que ya no exista. Pero bueno, ya para no irme desviando tanto del asunto, la cuestión es de que antes de esto del TLC y de que vinieran las nuevas salas de Cinemex y Cinépolis, la verdad los cines antes estaban fatales, o sea, estaban muy cochinos, sí había permanencia voluntaria, sí, digamos, había monadas, pero casi casi como no había tanta variedad de películas, aparte de que no había tanta variedad de películas, pues sí estaban en malas condiciones, y eso pues generó que la gente prefiriera incluso mejor ver el VHS. Y sí tuvo un boom. Incluso se llegan todavía a ver muchas tiendas de Videocentro, que fue una de las empresas que creció al respecto. Blockbuster, de hecho, mucho de su apogeo fue gracias al VHS, no tanto al DVD. Entonces, aquí con el VHS, pues sí, era notorio que en su momento se podía disfrutar de algo semejante, pero bueno, ya se ha visto, no era un formato realmente bueno, sí se desgasta demasiado con el paso del tiempo, incluso pues son equipos que ya se tienen que ir cuidando actualmente, sí se tienen que ir guardando
pues en lugares especiales porque tarde o temprano se van a echar a perder. Por eso pues hay que agradecer a la vida, hay que agradecer a la evolución que ya no se tenga que utilizar video cassette porque era un pedote y no se diga el adelantar o regresarle a la cinta porque eso también era otro irigote. Si con el cassette batallabas, pues no se diga con el videocassette que no era tan cómodo como poner la pluma y pues vas haciendo tu ejercicio, ¿no? Aquí lamentablemente con el videocassette, si lo hacías directamente con tu equipo, muchas veces te desgastaba la cinta, te desgastaba las cabezas y era cuando se iba perdiendo calidad de la imagen. Incluso tenías que comprar una regresadora, se tenía que comprar ese equipo en especial para regresarle. Y sí tenías que regresarle porque si tú rentabas en un videocentro o en un blockbuster o en algo equivalente, la verdad pues sí te eras acreedor a una penalización o a una multa o algún castigo, ¿no? Por parte de los que te dieran la membresía. Y es que sí, era muy mala onda de que tú rentaras el video y a la mera hora, pues hay que regresarle, ¿no? Tú ya estabas dispuesto a ver luego la película y nada, güey. No la podías ver a gusto por ese tipo de detalles. Entonces, pues sí, sí era un problema. Y ni se diga cuando era grabar directamente de la televisión, porque luego ni respetaba bien las pausas, luego ni respetaba bien el grabado, porque tú le ponías y empezaba después. No, y no respetaba la calidad de imagen y audio. Entonces, la verdad, sea lo que sea, en estos tiempos hay una mayor facilidad. O sea, agradezcan las nuevas generaciones el que no tengan que batallar con el VHS porque sí, era bastante problemático. Y bueno, y ya ligándome un poco a esto de los medios audiovisuales y que ya lo había comentado previamente, el intermedio. Qué bueno que ya no exista, güey. ¿Por qué? Bueno, antes en los cines, incluso en estos nuevos de vanguardia, o los que ya conocen como complejos multicinemas, donde prácticamente ustedes pueden disponer de mínimo 5 salas o 4, y ya depende de cada complejo, de cada lugar, que puedan llegar a 9, 13, depende del lugar. Aquí realmente, pues antes los cines, como les había dicho, eran permanencia voluntaria. Tú podías entrar desde las 2 y te podías salir hasta las 9, ¿no? Y veías la película varias veces. Pero dentro de esa película había una etapa llamada intermedio, que prácticamente era como a la mitad de la película y eso se hacía uno, pues para la gente que quería ir al baño, pues fuera. Que a veces pues sí, sí es necesario, sobre todo cuando compras tus refrescotes, que son casi 1 litro, entonces si es 1 litro de refresco, pues se tiene que ir en algún lado, ¿no? O en algún momento. Entonces, esa parte del intermedio a lo mejor le agradecías por ello. O si comprabas dulces y te daba el dolor de estómago, adelante. Pero la verdadera razón era precisamente dar pie a que, se te terminaron los dulces, se te terminaron las palomitas o se te terminó lo que estabas comiendo, ve a la dulcería y compra, güey. O sea, realmente el intermedio tenía esa función. El hecho de que tú compraras tus dulces, que generalmente lo hacías antes de la función, a la mitad y si se puede, al final. Todo eso, pues obvio, en aras de obtener mayores ganancias por parte de las cadenas de cine. Y en su momento la mejor funcionaba. Pero pues ya como que muchas veces uno le perdía el hilo a la historia, como que te dejen a la mitad, pues sí dices, a ver, espérate, o como que te dejen a la mitad, pues sí dices, pues ya se pierde, ¿no? Aparte de que no sé si de alguna manera tensaba el proyector o de alguna forma como que a veces o ya le adelantaban o como que se perdía.
Entonces, bueno, sí es una cosa que ya se agradece el hecho de que ya puedas ver en un cine las películas continuas. Sí, a veces tiene el punto en contra de que pues te podías ir con la novia o como que en el intermedio pues se daba rato para la pasión, pero pues ya, también a veces como que si tú eres alguien que va genuinamente a ver las películas, sí agradeces el que ya no exista esta instancia. A lo mejor sí preferiría uno que existiera la permanencia voluntaria, pero bueno, esas ya son cosas que difícilmente van a volver. Pero bueno, sí es algo que se agradece que ya no existan los intermedios. Y bueno, ya por último, y hablando precisamente de las nuevas tecnologías, pues viene siendo el Internet. La verdad, qué maravilloso es tener Internet. Yo creo que Internet es definitivamente uno de los mejores medios de comunicación y de saberse popularizar todavía más, pues sí abre un gran espacio para la democratización de los medios, ¿no? Cuando antes pues sí requerías que aparecer en el periódico o que escucharte en radio o aparecer en la televisión para decir que eras famoso, no, aquí ya realmente el que es famoso es seguido y el que no, pues no. Y sí es muy notorio, ¿no? Cómo ha cambiado mucho esta situación, cómo ha puesto en jaque a los grandes medios, sobre todo pues a los periódicos, porque no es por andar de chismoso, pero sí conocía a varios familiares y amigos que, siempre pagaban su nota con tal de aparecer en la sección de sociales del periódico. Ya tu forma de darte a conocer. Cosa que ahorita realmente pues ya te viene valiendo el periódico, ¿no? O sea, realmente pues si te interesa ver lo que le pasó a fulanito, checa su muro de Facebook y se acabó. Y bueno, la verdad hay que reconocerlo, el internet pues te permite ver algunos contenidos que se han emitido en otros medios, ya sea en directo o incluso pues con algún tiempo posterior, ¿no? Y te da la facilidad de que lo puedes consultar en el momento y lugar donde tú quieras. Realmente internet pues sí es una puerta de acceso a nuevos conocimientos y a nuevas formas de entretenimiento. Y todo tiene su principio y el principio de internet pues no era tan agradable, ¿no? Porque ahorita ya con la banda ancha y con el wifi, pues sí dices qué padre, o sea, hasta eso, a pesar de la velocidad que te llegan a dar, que no es la más alta, bueno, dices, ya te permite hacer partidas online, te permite jugar videojuegos con alta definición en tiempo real, o sea, ya puedes hacer muchas cosas que antes era un poquito impensable, sobre todo al inicio, porque en los inicios de internet tenías que marcar un teléfono, o sea, tenías que usar tu teléfono y el teléfono tenía que marcar a cierto número. Y dado tu usuario y contraseña, tenías que esperar a que la llamada se validara cuando todavía no tenías estos paquetes sin límite, donde tenías derecho a 100 llamadas locales, pero ya después de la 101 ya tenías que pagar cada llamada. Entonces, híjole, sí era bastante molesto porque pues a veces se desconectaba cada rato, no tenías tanta estabilidad en la conexión, la velocidad era poca, eran 56 kilobytes. O sea, ya ahorita hasta el que medio tenga idea de cómo están las velocidades de internet, pues sí dices, no mames, güey. O sea, neta, pues sí, es neta. Tenías derecho, acceso a 56 kilobytes. Y con eso a veces te bastaba para bajar canciones o para bajar videos, lo que había, ¿no? En su momento. Que sí, una canción te costaba bajarla pues como toda una hora en algunos momentos, cosa que ya ahorita pues en menos de 2 minutos ya la tienes, ¿no? O sea, sí es una enorme diferencia porque con 56 kilobytes realmente ahorita no haces nada, güey. Cosa contraria pues a los 10 megas que actualmente llegas a tener en cualquier paquete básico de internet. Aparte, pues ahorita en cualquier momento, pues te puedes conectar. Hasta gente ajena se te puede conectar, nada más teniendo la clave de tu modem.
Entonces, pues ya realmente sí es una maravilla el Wi-Fi. Cosa que vuelvo a insistir, antes cuando te tenías que conectar por teléfono era un caos, aparte también sonaba feo el teléfono y era un desmadre porque si estabas conectado en internet, no, es que sabes que necesito usar el teléfono. Entonces para usar el teléfono tenías que desconectar el internet. Entonces sí era un pinche desmadre, gracias a Dios que ya existe el Wi-Fi. La verdad, porque sí era un pinche desmadre. Y bueno, pues ya agregando otra cosa que qué bueno que ya no exista y que ya convergió en algo mejor, los disquetes de 3,5. No, sí, también era un pinche caos con esas cosas, porque antes de que existieran las memorias USB o que incluso existiera el concepto de la nube, se tenía contemplado que lo que iba a sustituir a eso, bueno, antes de eso, era las unidades zip y que iban a ser como la evolución de los discos de 3,5. Los discos de 3,5 tenían capacidad de 1.44 megas, o sea, es nada, güey. 1.44 megas. Y se supone que lo chingón de la zip iban a ser que podían almacenar 256 megabytes. Cosa que ya no es nada comparado con las actuales capacidades de las unidades USB que ya cualquiera se puede comprar hasta memorias de 32 gigas, de 64 gigas, con las memorias SD que también te ayudan en muchos dispositivos, o sea, ya no comparemos, o sea, realmente el disquete de 3,5 estaba obsoleto. Y todavía dice 1.44 megas, cuando antes creo que nada más como 512 kilobytes. O sea, realmente eso qué información te podía almacenar. Era un desmadre para trabajos donde pues sí requerías que gráficos, que sí requerías que hipervínculos o cosas que realmente hicieran crecer el tamaño del archivo. Entonces, la verdad, era un desmadre. A cada rato los tenías que formatear porque no los leía cierta unidad, tu unidad o la unidad a la que ibas. Así como llega a pasar luego con las memorias USB en la actualidad, se te llenaban un chingo de virus, güey. Y no, era un pinche desmadre porque si los ponías cerca de un imán o un campo magnético, ya, se te borraba la información. Entonces, pues sí, era un problema para ir juntando los archivos cuando tenías que hacer trabajos en equipo, porque sí me acuerdo que todavía en la facultad me llegó a tocar precisamente los discos de 3,5. Entonces ahí junta el disco de alguien, junta el disquete del otro, a ver si se llega a leer. No, hombre, era una pinche peripecia, güey. Que digo, ya afortunadamente, pues ya ahorita existe la nube, que ya hasta en internet nada más buscas el vínculo y puedes bajar tus archivos, ¿no? O ya puedes en cualquier memoria o en una memoria CD o USB almacenar un montón de información que en su momento era impensable, güey. Incluso hasta en su momento se llegó a contemplar los CDs, que de hecho todavía algunos llegan a usar más el CD para grabar y eso, pero ya está como que un poquito en declive, como que lo más práctico es la memoria. O si no quieres así dármelo en físico, pues dármelo a través del correo, ¿no? Entonces, sí hay que agradecer que ya no existan o no estén utilizándose los disquetes de 3,5. Y bueno, creo que ya me extendí mucho en este podcast, pero la verdad es que hay un montón de cosas por el estilo que se pueden agregar. Incluso yo creo que como en otro podcast que mencioné, se presta para hacer un volumen 2, volumen 3, bastantes partes al respecto, porque si hay un buen de cosas que dice uno, sobre todo cuando va creciendo, que, ay, ¿cómo puede ser posible que hace 10 años tuviera que usar esto y tan fácil que es ahora, ¿no? Cuando en su momento era un pedote, ¿no? Hay que agradecer precisamente a todos esos ingenieros que de verdad se están brindando por dar facilidades en el uso de la tecnología y que se empeñan para que cualquiera la pueda utilizar sin tener grandes
conocimientos. Entonces, bueno, ya me voy despidiendo. Ahí nos solemos. Nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Gracias por aguantar tanto tiempo. Reflexionen, disfruten el momento. Orwa.